Gracias a Dios estamos en un buen sitio, estamos en un lugar donde la presencia de Dios se mueve y estamos en un momento en el cual nosotros estamos hablando. Hemos recibido de parte del Señor desde el año pasado, así comenzamos nuestra vigilia de fin de año, a ver este nuevo año con una fe visionaria. Y estamos tratando un tema, una serie que habla sobre la fe. Pero es importante que cada uno de nosotros aprenda qué fe es la que nosotros necesitamos. Y para entrar un poco en el contexto, quisiera aprovechar el tiempo y la oportunidad que me dan para poder ofrecerles unos productos que tengo, en el cual pues yo sé que a las hermanas les gustan las carteras, ¿verdad? No se amontonen, decían allá, no se amontonen. Vamos a tomar pedidos. Tenemos marcas, tenemos calidad. Hermanas, pero yo creo de que usted ve eso y alguien viene con un presente de esa manera y yo creo que hasta con ese mismo le da al esposo, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si usted puede decir conmigo, obvio, que no es lo que es. Pero también nosotros podemos tener alternativas, por ejemplo, las personas que les gusta la tecnología, que les gusta andar a tiempo, tenemos esa opción, pero al ver que no podemos eso, entonces tenemos esta alternativa que es muy similar por un bajo costo. Lo mismo para la elegancia, tenemos esos vestidos estilo barroco, usted puede ver el precio, no va a estar haciendo propaganda aquí, ¿verdad? No, sí, aquí ya vi que es buenas para ver la marca que son, pero tenemos esta alternativa. De la misma manera, pues hablando de los bolsos, tenemos esta prenda, ¿verdad? En la cual pues nosotros podemos ver unas diferencias sustanciales. Para los que nos gusta andar hueliendo rico, también tenemos no, sí, para marcas somos buenos. Pero pues en caso que no, esto. Ahora, estos son sitios web que están vendiendo eso. Ahora, saber diferenciar entre lo genuino y lo que no lo es, pues como dijimos anteriormente, ¿verdad? Obvio en ese sentido. Porque uno por la apariencia que tienen, otro pues el valor dice mucho que ver en el estado. Entonces, en este caso que estamos hablando también de la fe, hermanos, yo creo que el Señor quiere llevarnos a que nosotros desarrollemos una fe, pero una fe genuina. Una fe que no es fingida, una fe que es sincera. El verdadero tipo de fe que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Y espero que el Espíritu Santo me ayude esta mañana, esta tarde, a poder transmitir lo que el Señor puso en mi corazón, lo que el Señor ministró, lo que el Señor reveló, para que cada uno de ustedes salga bendecido y sea fortalecida la fe que hay en cada uno de nosotros. Pero podemos entonces iniciar preguntándonos, ¿qué es fe? Nosotros acá pues no hablamos simplemente lo que pensamos, lo que sentimos o lo que creemos, sino que lo que la palabra del Señor dice. Fe está descrita en Hebreos 11:1, que es un verso muy conocido cuando conocemos ya del Señor y nos congregamos, y dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición bíblica de lo que es fe. Pero el mundo, al igual que las alternativas que presentamos anteriormente, entonces nos viene y nos presenta que hay un tipo de fe que es un poco superficial, que no está representada tal y cual la Biblia lo dice. Y entonces muchas veces nosotros podemos confundir o podemos malentender que tener fe es ser optimista. Pero ser optimista es cuando aquellas personas, no sé si usted se ha juntado con ese tipo de personas y usted llega y le dice, mira, fíjate que estoy pasando esta situación, y la respuesta que tiene de ellos es, no te preocupes, todo va a estar bien. Llega con otra y todo va a estar bien. No te preocupes, todo va a estar bien y todo va a estar bien. Pero el optimismo bíblicamente no es fe. No es que sea malo ser optimista. Ser optimista es una bendición y es una virtud,
pero bíblicamente no representa lo que es fe. Porque podemos repetir y repetir todo lo que queramos, pero mientras no hay una revelación de Dios en nuestras vidas y en esa fe, entonces no va a pasar nada. Yo no sé, pero yo he conocido esos loritos, esos pericos que aprenden a repetir, pero no entienden lo que dicen. Entonces es muy necesario saber entender eso. Tampoco la fe es positivismo, y va a encontrar a muchas personas que siempre piensan positivo es malo. No es malo ser positivo. Nosotros tenemos que aprender a ser positivos en la vida, pero aplicado al término fe, bíblicamente no es fe tampoco. Tampoco se trata de un deseo, porque muchas veces nosotros tenemos deseos en nuestros corazones, tenemos deseos de superación, tenemos deseos de conseguir algo, tenemos deseos de muchas cosas. Pero si nosotros limitamos la fe a un simple deseo, entonces nosotros nos vamos a frustrar cuando nosotros vemos de que aquello que deseamos no lo obtenemos. Pero la palabra del Señor muchas veces nos dice: pedís y no recibís, pero no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros. Entonces nosotros tenemos que aprender la fe genuina, que es para que nosotros podamos alcanzar y hacer en cada una de nuestras vidas todas esas bendiciones y promesas que se pueden alcanzar por la fe. ¿De dónde entonces proviene la fe? ¿Sabe que en el libro de Gálatas 5, 22 y 23 están nombrados ahí lo que son los frutos del Espíritu, y la fe aparece en ella? Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, si nosotros vemos en este verso de que la fe es un fruto del Espíritu Santo, entonces nosotros no podemos andar simplemente repitiendo, no podemos andar solamente deseando, no podemos tampoco imponerle a alguien que crea: mira, tú tienes que creer, No, eso es una revelación del Espíritu Santo, es una obra del Espíritu Santo dentro de ti, que lo que hace es que nosotros estemos convencidos con una confianza plena en Jesús, y ese es el fruto de la fe. ¿Sabe que me llamaba la atención que la palabra fe viene de una palabra que se llama pistis? Pistis. Los salvadoreños rápido dijeron pisto, y ya no se digan los mexicanos, ¿verdad? Pero no, pistis. Que este significado, cuando nosotros vemos la palabra fe, que dice que es la convicción de lo que no se ve, nosotros muchas veces relacionamos y decimos solo convicción, pero el original, cuando habla de pistis, está hablando de tres cosas en una misma cosa. Habla de convicción, confianza y de fidelidad. Eso significa esa palabra. Entonces nosotros podemos ver de que cuando nosotros estamos recibiendo el fruto del Espíritu Santo, de la fe en nuestras vidas, nosotros podemos tener convicción, confianza y fidelidad. Pero no una convicción o no creer en algo que nosotros queremos. Es creer y tener esa convicción y confianza y fidelidad en alguien. Ese es Jesús, Señor nuestro. Entonces, déselo, hermano, no se retraiga. Entonces, cuando esa fe se genera en nosotros, como les decía, no podemos imponerla. Pero la fe, cuando se desarrolla en nuestras vidas, sí es algo que nosotros podemos heredar, y eso es una bendición grande de parte de Dios. Cuando tú tienes una fe y desarrollas esa fe, y cuando se te revela qué es esa fe genuina, entonces tú puedes transmitir eso. Yo, en la palabra del Señor, buscando ejemplos de hombres o mujeres que pudieran tener una fe genuina, una fe que fuera claramente visible, o que se representara o se resaltara eso, encontraba en 2 de Timoteo 1:5, cuando Pablo escribe a Timoteo y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Aquí nosotros podemos ver que el apóstol Pablo hace la resaltación de saludar a Timoteo, pero decirle: traigo a la memoria la fe no fingida. Y si se lo recalcaba es porque probablemente en el lugar o en los espacios donde ellos se movían podía haber fe fingida también. Porque muchas veces nosotros podemos ser buenos para fingir, ¿verdad? Sabe que a los actores anteriormente, la palabra hipócrita, ¿usted sabe cuál es la palabra hipócrita? Hipócrita. Hoy se ocupa bien feo, pero en realidad ese era el término que se le daba a los actores, aquellas personas que representaban personajes que no eran. Entonces, en este caso, por eso Pablo le dice: la fe no fingida que hay en ti, pero que sé que estoy seguro que está en ti, pero que primero habitó en tu abuela y en tu madre. Muchas veces nosotros, hermanos, podemos decir, lo he dicho, y yo sé que tal vez algunos de ustedes también, ¿cuántos hemos pensado y hemos dicho: la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es la educación? ¿Verdad que sí lo hemos dicho? ¿Es malo? No es malo. La verdad, eso es algo que nosotros podemos hacer y debemos hacer. ¿Para qué? Para que ellos tengan un buen futuro. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo? Dice, si pierde su alma. Entonces el Espíritu Santo hoy nos quiere confrontar a nosotros como padres también, para que nosotros no solamente nos preocupemos por las cosas materiales, por lo que le vamos a dejar, por lo que le vamos a heredar, sino que nosotros seamos hombres y mujeres que sepamos transmitir la fe de Dios a cada uno de nuestros hijos. Esa es la mejor herencia que podemos dar. Sabe que la palabra fe también es representada o es traída en la palabra cuando dice que es parte de la armadura de la fe que nosotros tenemos. Y dice que es el escudo de la fe, con aquel que podemos apagar, dice, los dardos del enemigo. Nuestros hijos, hermanos, están siendo bombardeados allá afuera. Nuestros hijos están siendo influenciados de una manera negativa que muchas veces, si nosotros no ponemos atención a lo que está pasando, entonces simplemente los vamos a dejar que sean víctimas del plan que Satanás está orquestando contra ellos. Muchas veces decimos que nosotros los adultos tenemos luchas y tenemos cosas. Satanás no está jugando con nuestros hijos. Sabe que estaba viendo hace poco y lo compartía con la pastora un link donde en algunas escuelas se están promoviendo clases extracurriculares para adoración al enemigo. Usted ya no le es raro escuchar cómo están todas esas cosas de los géneros y todas esas cosas con las que ellos lidian. Pero nosotros somos las personas que vamos a desarrollar una fe en Dios, una confianza plena, una fidelidad en nuestra vida, que nosotros a través de nuestro testimonio, porque muchas veces nosotros decimos, o la palabra misma lo dice, que la fe sin obras es muerta. Pero muchas veces creemos que cuando habla de las obras es simplemente de dar, de hacer, de esto. No, tu testimonio es las obras que nosotros tenemos que dar. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, nosotros tenemos que estar buscando siempre demostrarle a nuestros hijos la confianza en Dios. Ahora cantábamos unas alabanzas que más que alabanzas son declaraciones de fe. A muchos nos pudo haber salido una melodía, pero a muchos otros fueron declaraciones de fe que salieron de tu corazón, porque sabes que Dios es el que está obrando aún cuando tú no lo estás viendo. Y cuando tú cantas con esa revelación y le dices, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando, entonces tú estás declarando algo, pero esa fe tiene que ser genuina en tu corazón. Una confianza plena en Él. No dudar de lo que el Señor puede hacer. Cantábamos, vamos a ver la victoria, voy a ver la victoria. Y quisiera compartir para aquellos que no lo conocen, pero sí algunos, bastantes conocen la situación que atravesé de salud hace 2 años. Hubieron situaciones, hermanos, que cuando hablo de 2 años cualquiera puede decir el COVID, porque era lo que estaba de moda y sigue de moda. Pero no fue eso. Pero no era algo que tampoco era algo leve o algo menos que eso.
No quisiera quitarle importancia o relatividad a lo que el COVID hizo en estos tiempos, pero en realidad también lo que atravesé en ese momento era una situación en la cual pues también podía ser terminal. De repente mis fuerzas se desaparecieron, mis piernas no podían sostenerme en pie, era un dolor en cada músculo de mi cuerpo, perdí muchas libras en cuestión de semanas, me puse amarillo, no había fuerza de nada, hermanos, pero la cuestión es de que cuando esa situación llegó a mi vida, yo anteriormente he sido lo que siempre he sido, un servidor de Dios. Siempre he estado involucrado en servir, en colaborar, en ayudar en cualquier área. Y entonces venía a mi mente que el enemigo muchas veces pudo haber pensado, este corre para acá, corre para allá, hace esto, se ofrece aquí, porque nunca ha atravesado una situación así. Porque en cuestiones de salud nunca yo había atravesado ningún cuadro clínico. Pero llega el momento y en el cual empieza a traer todo un montón de batalla en mi mente, pero todo eso lo que hizo fue fortalecer esa fe. Fue recordar y decir, si yo he ministrado, si yo he orado, si yo he declarado la sanidad en otras personas, ¿por qué yo no puedo hacerlo en mi vida? Gracias a Dios por la vida de todos aquellos hermanos que también se unieron en oración y a raíz de esa oración también mi salud pudo ser restaurada. Para no hacerles largo la situación, pero sí contarles cuál es el punto que quiero llegar cuando les digo que es una fe que debemos de heredar a nuestros hijos. Era que junto con mi esposa, yo era el que padecía, pero ella padecía igual, pero ella estuvo a mi lado. Junto a mis hijos que están de 11 y 14 años ahorita, juntos nos reuníamos y orábamos al Señor. Porque decíamos, el Señor puede hacerlo, el Señor puede hacer algo en mi vida. Cuando cantábamos, voy a ver la victoria, déjeme decirle, hicimos de esa situación un himno para ese momento. Nosotros declarábamos y le explicábamos a nuestros hijos y le decimos, hijo, mira aquí cuando la alabanza dice, porque el Dios que sirvo siempre triunfará, nunca fallará. Cuando nosotros vemos y en la parte de la alabanza que dice, no voy a temer enfrentar al gigante porque yo sé cómo la historia va a terminar. Cuando nosotros declaramos y decimos, todo lo que viene del enemigo tú lo transformas para bien. Cuando nosotros hablamos en fe eso, hijo, déjame decirte, les decíamos que nosotros le servimos a un Dios todopoderoso, un Dios que nunca se queda con nada, un Dios que ve cada esfuerzo que tú haces y sabe recompensarlo también. Pero nosotros tenemos que impartir eso en ellos. ¿Para qué? Para que cuando el día malo venga, entonces ellos sepan que hay un Dios y hay un refugio en el cual ellos pueden llegar. Pero ¿de dónde Timoteo había desarrollado toda esta fe que había sido también transmitida por estas generaciones? Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 3, 14, 15. Le dice Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando la palabra menciona la palabra aquí persuadiste, esa palabra significa fuiste convencido a confiar. ¿Por cómo fue convencido? Por la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír. Y el oír dice por la palabra de Dios. Muchas veces lo leemos de corrido y decimos y el oír la palabra de Dios. Sí es oír la palabra de Dios, pero el oír se despierta por escuchar la palabra de Dios. Entonces yo le pido al Espíritu Santo que esta tarde tus oídos puedan ser abiertos para primeramente escudriñar y decir qué tipo de fe es la que yo he estado practicando, si es optimismo, si es positivismo, si simplemente han sido deseos, o yo quiero ver el resultado de la fe genuina en mi corazón. Cuando el Espíritu Santo viene y desarrolla ese fruto en ti,
El fruto de la fe que dice que es la convicción plena, es la confianza plena en el Señor. La convicción es estar convencido de quién es Jesús. Y si tú estás convencido de quién es Jesús, entonces de la misma manera que Pablo decía, aún en medio de los procesos, yo estoy convencido que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Aún cuando yo estoy convencido, no me digan que Cristo no viene, porque yo sé que Cristo viene y regresa pronto. ¿Por qué? Porque mi fe está fundamentada en la resurrección de Jesús de los muertos, que prometió que venía de nuevo, y entonces yo estoy convencido de eso. Cuando tú estás convencido, no importa lo que los noticieros dicen, no importa lo que la economía diga, no importa lo que la bolsa diga, no importa lo que el banco está diciendo. Cuando nosotros confiamos en Jesucristo, sabemos que somos como el monte de Sión, que permanecen para siempre. Pero el problema, hermanos, es que estamos viviendo en un tiempo y en una generación que falta convicción. ¿A qué me refiero con la falta de convicción? Ahora la moda es que pensamos que algo es bueno, pero ya a los días ya no. Ya cambió, ya entonces nosotros también vamos en ese mismo rumbo de poder decir, no, pues ahora ya esto no es así, sino que es así. ¿Pero por qué? Porque dice la palabra que Timoteo había sido persuadido por la palabra de Dios. Pero ahora nosotros lo que menos hacemos muchas veces es eso, buscar la palabra de Dios. Estamos entretenidos, estamos ocupados, estamos viendo, mire ahí curioseando, viendo cualquier cosa, cuando el enemigo lo que quiere es desenfocarnos de tener nuestra mirada puesta en el Señor. Muchos, pues ahora que estábamos poniendo el ejemplo de los accesorios y los productos esos, pues ahora varios conocen qué significa o a qué me refiero cuando dicen cambiaste el Rolex por un Casio. ¿Pero por qué? Porque nos tienen ahí nos tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el enemigo se levanta y viene contra ti y te pone una situación en tu vida, entonces tú te tambaleas. ¿Por qué? Porque tu mente está puesta en otras cosas que no es la palabra del Señor. Pero cuando la fe en Jesucristo, cuando la fe genuina está en ti, entonces tú sabes que esa fe es la que te sostiene en las buenas y en las malas. Esa fe y la confianza en Jesucristo es aquella que te hace pasar por los valles, es aquella que te hace pasar por los desiertos, es aquella que te hace cruzar el Mar Rojo, es aquella que te hace subir a las montañas, tener la confianza completa de que Dios está siempre contigo. Cuando nosotros aprendemos eso, hermano, mire, yo creo que la palabra del Señor lo promete y dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero eso se cree por fe realmente. Cuando la convicción, cuando la confianza está en ti. ¿Sabe que hace poco llevé a mi niño al hospital, al menor? Estaba padeciendo de temperaturas y entonces dijimos, vamos y lo vamos a llegar a checar. En ese momento, cuando le examinaban el oído, dice la enfermera, tiene bien sucio el oído, vamos a limpiárselo. Sale del cuarto, regresa con una jeringa y un líquido y ya se lo aplicó adentro del oído. Yo dije, pues estamos en la USA, ¿eh? Aquí ocupan tecnología más avanzada y lo que hizo fue ponerle un líquido que va a desintegrar la cera, la va a expulsar naturalmente, así como ¿cuántos se nos metió agua en el oído y tuvimos que hacerle así? No le digo hágale así porque lo vamos a ver raro, pero yo eso pensé. Y yo dije, le va a salir y le va a brotar y le va a limpiar. Pero no, con un tiempo de espera, la enfermera regresa con un recipiente, con otro bote, con un atomizador y con una manguerita. Mano, mire, le ponen la manguerita dentro del oído y comienzan a echarle agua. Entonces el agua entraba y salía por la misma presión. Cuando eso pasa, yo puedo ver en mi hijo el dolor. Él empieza a llorar, él empieza a decirme con su mirada, papá, esto está doloroso. Y la impotencia de uno como padre, cuando estás sentado ahí, estás viendo esa situación en tus hijos. Yo simplemente lo que hice fue ponerme de pie, pararme enfrente de él y agarrarle su mano.
Hermano, yo no soy ningún Tylenol ni ningún ibuprofeno, pero el hecho de sostenerle la mano a mi hijo en medio de ese proceso, entonces él pudo calmarse, pudo relajarse, pudo dejar de llorar. Yo no sé cuál es el proceso que tú estés pasando. Yo no sé cuál es el dolor que tú estés pasando. Probablemente te has sentido solo, pero Dios ha estado con su mirada en ti y la mano de Él está extendida para decirte: hijo, no estás solo. Toma mi mano, yo te soporto, yo te aliento, yo te doy fuerza. Lo único que tienes que hacer es extender la tuya para poder tomar esa bendición. La fe, dice la palabra, que es la certeza de lo que se espera. Yo no sé cuántos estamos en ese proceso de esperar algo, pero cuando tú tienes la certeza y la convicción, entonces tú sabes descansar en el Señor. Mira, yo no sé cuánto has orado, yo no sé cuánto has pedido, yo no sé cuánto tiempo ha pasado, pero el Padre se agrada de ver un corazón que sabe descansar en Él. Probablemente no estés viendo las situaciones como quizás tú quisieras verlas. Quizás estás viendo que las situaciones se están poniendo de mal en peor, pero Dios se agrada con aquel corazón que no ve con estos ojos carnales, sino que ve con la fe espiritual, con la fe genuina, que dice: Dios va a hacerlo. Yo tengo fe en que Dios lo va a hacer. ¿Sabes una cosa? Dios no solo desea que creamos que Él puede hacerlo, Él también desea que creamos que Él es suficiente. Muchas veces nosotros cantamos: si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero ¿nace de tu corazón eso? ¿Sale de tu corazón el saber que aunque no estás viendo la respuesta de Dios, tú sabes que Él es fiel para hacerlo? Porque muchos podemos pensar y creer que Dios puede hacerlo, pero ¿cuántos podemos decir: aunque no lo ha hecho aún, Dios sigue siendo bueno? Nosotros tenemos que aprender a hacer eso, porque aunque cuando las cosas estén mal, entonces es cuando la fe es probada. Porque la fe, si no es probada, entonces no es fe. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 1:7. El oro, dice, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, dice, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Mire la comparación más hermosa que hace en este verso, que dice que la fe es más preciosa que el oro. ¿A cuántos les gusta el oro? El oro. Allá en El Salvador, allá pues Santa Rosa es famoso por el oro. Y todo mundo va allá porque encuentra buen oro y de buena calidad y barato. Pero la cuestión es de que dice la palabra que la fe es mucho más valiosa que el oro. En cierta ocasión, una persona que murió y era pues amante de todo este material precioso, en su testamento dijo: yo quiero que me echen mi mochila con todo el oro que tengo. Cuando llegó al cielo, pues dijeron: allá llegó con su mochilita y dijo: aquí vengo. Y le digo: ¿y qué traes ahí? Apantalló, como aquí nos apantallamos, ¿va? Pavimento trae dijeron allá. Usted sabe que las calles son de oro allá, ¿no? Entonces digo: pavimento trae esto. Las cosas materiales, hermanos, no son tan importantes como las cosas espirituales. Cuando tú llegas al cielo y te presentas no con una mochila llena de oro, sino que te presentas con un corazón lleno de fe, una fe genuina en el Señor, entonces vas a saber agradar al Padre, entonces vas a saber sacarle una sonrisa a nuestro Señor. La fe genuina, hermanos, nos hace de que aún en esos tiempos de espera nosotros sigamos firmes y fieles al Señor. Porque yo no sé si estás en un momento de espera, en un tiempo de espera, muchos lo hemos estado. Pero si en ese tiempo de espera tú sigues sirviendo, en ese tiempo de espera tú sigues adorando, en ese tiempo de espera tú sigues ministrando, tú sigues predicando, entonces tú le estás demostrando no con la boca, sino que con el corazón a Dios de que tu confianza está puesta plenamente en Él.
Nosotros tenemos que ser guiados para eso. Nosotros tenemos que desarrollar esa fe genuina. Tenemos que enfrentarnos a este nuevo año que se avecina. Muchas luchas tuvimos el año pasado, muchas luchas vendrán este próximo, pero el Señor ha revelado desde los pastores hasta cada uno de nosotros que necesitamos comenzar este año conociendo lo que es la fe verdadera. Porque cuando la fe verdadera viene, cuando la fe se desarrolla en ti, no un deseo, no un positivismo, no un optimismo, cuando la fe se desarrolla en ti, entonces vas a ser sorprendido por Dios. Este año tú vas a ver un rompimiento, va a haber algo sobrenatural en tu familia, en tus hijos, en tus finanzas, en tu salud, pero todo depende cuando tú crees que la fe es lo que puede hacer las cosas. Tenemos que prepararnos, iglesia, y serles fiel al Señor. Quisiera terminar contando una historia de lo que es ser fiel a la fe en Cristo Jesús. Sabe que muchas veces nosotros podemos ver, y cuando estudiamos la historia y hablando de este personaje, Timoteo, cuenta de que 30 años él sirvió al Señor. Y al final de sus días, cuando llegó el tiempo de su muerte, entonces él estaba con la misma convicción ese día que la misma que tuvo al principio. Porque eso hace la fe genuina. Es hacerte mantener inamovible en lo que tú crees, en lo que tú confías. Pero el mundo viene y te dice algo y ya pues somos como el camaleón y entonces nos hacemos para acá. Y hoy pues estamos aquí, nos acomodamos. Pero Dios, cuando hablamos de la palabra esta pistis, te habla también de fidelidad. ¿Estás preparado para demostrar tu fidelidad al Señor mediante la fe? Este hombre, Timoteo, al igual que muchos apóstoles en la palabra, murieron como mártires. Murieron por la causa del Señor. Es triste que hoy en día la iglesia adquiera una fe que simplemente confía para los beneficios personales. Pero esta iglesia, lo que la Biblia habla, ellos usaban su convicción para morir por Cristo. Esa es una fidelidad grande que solamente te la da una verdadera convicción y una verdadera confianza. Pero no nos vayamos tanto a la Biblia, al tiempo donde se escribió la Biblia y estas personas que estuvieron ahí. Estaba leyendo en una historia en los años 50 en Corea del Norte. El pastor Kim se reunía con su grupo de hermanos a estudiar la palabra y a adorar al Señor. Y lo hacían no con la libertad que nosotros lo hacemos. Lo hacían escondidos en las alcantarillas, bajo las tuberías de agua. Esa era la única forma para poder reunirse, porque si no eran condenados y ejecutados. Cuenta el relato que cuando ellos estaban en ese lugar y estaban haciendo unos trabajos de reconstrucción de unas calles, las máquinas que estaban ocupando el peso hizo que las tuberías se quebraran y los encontraron. Cuando los encontraron, hermanos, vinieron y fueron tomados cautivos, porque igual era obvio, tenían su Biblia. Dice el relato que cuando las autoridades los capturaron, los pusieron así en fila para ejecución y les dijeron: nieguen su fe en Jesucristo. Y hay otros relatos ahí en medio de la historia, usted lo puede buscar en Google. Dice que hasta les decían: escupe sobre esa Biblia. Ellos se negaron a hacerlo porque tenían una convicción de su fe. Viendo la reacción de ellos, lo que las autoridades hicieron fue hacer algo que probablemente te haga tambalear a ti, como también lo puede hacer a mí. Dice que llegaron, fueron al grupo de donde estaban los padres, tomaron 4 niños y los trajeron. Les pusieron una soga al cuello y les dijeron: si ustedes no niegan a Jesucristo, entonces vamos a ejecutarlos. Aquellos padres salieron de las filas, pero no crea que para negar al Señor. Llegaron delante de sus hijos y le dijeron: hijo, pronto nos veremos con Jesús. Cuando ellos retroceden y vuelven a las filas, ellos ejecutan a los niños.
Al ver que no se movían a negar la fe, entonces los pusieron acostados en el suelo y trajeron una de esas máquinas para pisonar la tierra. Y dijeron: si ustedes no niegan a Jesucristo ni su fe en Él, entonces esta máquina pasará sobre ustedes. Lo que ellos hicieron fue, dice, entonar alabanzas al Señor. No podría decirles la letra porque era en chino o en coreano, pero dice que la canción que ellos cantaban hablaba algo así como: más amor por ti, oh Cristo. Y esa alabanza empezó a ser entonada por cada uno de ellos en ese grupo. Y mientras ellos adoraban y se negaban a negar su fe en Jesús, aquella máquina comenzaba a caminar sobre ellos. Y en medio de la alabanza se podía escuchar el sonido de los huesos que tronaban de las personas que estaban siendo trituradas. Y eso pasó hasta que la última voz se cayó. Pero no se cayó porque decidieron negar, sino que cayó porque fueron silenciados. Pero eso es una demostración de una convicción, hermanos, que no sé si estamos preparados para poder enfrentar tiempos de persecución nosotros. Pero el Señor quiere decirte, esto no se trata solamente de que tú quieres tener algo, porque no vamos a hablar de una fe de que yo deseo tener una casa, un carro, no deseo adelgazar sobrenaturalmente. Estamos hablando de una fe en alguien, una fe en Jesucristo. Aquel que prometió que aunque caigan a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no van a llegar. Aquel que puedes descansar en sus promesas cuando el tiempo malo llega a tu vida. Yo quisiera invitarte que te pongas de pie y pudiéramos reflexionar un momento en que si esas pruebas que vienen a ser lo que pone en prueba, valga la redundancia, nuestra fe, muchas veces nos ha resultado o hemos resultado siendo reprobados. Pero el Señor quiere decirte: ten fe, ten confianza en mí. Y entonces las cosas que no son, serán. Es necesario que nos examinemos y no te sientas confrontado, porque cada uno de nosotros debe serlo. ¿Cuál es la fe que estamos desarrollando? ¿Cuál es la fe que vamos a transmitir, que vamos a heredar? Sabes que lastimosamente escuchaba un párrafo que decía: hoy en el mundo hay muchas personas amando a Dios a su manera, pero lastimosamente también hay muchos en las iglesias amando al mundo en secreto. Eso no va a dejar que desarrolles esa fe, que es a prueba de fuego. Segunda de Corintios 4:17 y 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fui ministrado, fui exhortado, fui confrontado a poder desarrollar una fe genuina en mí. Cada uno de nosotros, no te atribules por esas pequeñas tribulaciones momentáneas. Tú ten tu mirada en el galardón, tú ten tu mirada en la recompensa, viendo las cosas eternas y no las que están acá. Mantengamos nuestra fe en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor les bendiga, hermano.